cuando nos abrimos al mundo infinito que somos, cada uno de nosotros, podemos darnos cuenta cómo ocupamos distintas frecuencias de vibración, si nos basamos primero en nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Ahí vamos a verlo para que todos lo podamos entender. Y vamos a partir de eso para ir expandiendo a otros puntos de vista, a otras frecuencias. Nuestro cuerpo físico lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos sentir, y él vibra en una determinada frecuencia. Movimiento de energía que es perfecto para que yo pueda sentirlo como lo siento. Se alinean todo un engranaje atómico y subatómico para que este cuerpo físico pueda manifestarse de la forma en que se manifiesta. Las emociones es el otro plano que es un poco más sutil que el cuerpo físico, pero que todos podemos sentir también a nivel físico, porque las emociones, ¿dónde se sienten? En el cuerpo. Sentir una emoción en mi corazón, cuando estoy contenta, cuando siento culpa, cuando siento miedo, cuando siento enojo. Las puedo sentir e identificar en el cuerpo, pero son un poco más sutiles. Es una energía más liviana. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sutilidad? Hablamos de una frecuencia más rápida de movimiento de los átomos que componen la energía. Si pasamos a otro plano, el plano mental todavía es más rápido, es más veloz. La forma en que se manifiesta nuestro pensamiento es mucho más rápida que la del cuerpo físico y que la del cuerpo emocional. Pero también tiene esa energía, nuestro pensamiento es energía, y nosotros, esos tres cuerpos de los que hablamos, están completamente vinculados entre sí, o sea que uno afecta al otro y viceversa. Nuestro pensamiento actúa sobre nuestras emociones sobre nuestro cuerpo físico, y tiene toda una interconexión. Si vamos un poquito más allá, tenemos otros cuerpos energéticos que van volviéndose cada vez más sutiles. Vimos el cuerpo físico más denso, la emoción un poquito menos densa, el pensamiento un poquito menos denso todavía, y así podemos ir subiendo. ¿Hasta dónde podemos ir subiendo? Podemos ir subiendo hasta el origen que somos. Y acá les voy a decir que me hicieron hacer unas imágenes que se las quiero compartir como forma de ilustrar esto que ellos nos dicen. Vamos a empezar primero. A ver si se ve. Soy muy mala dibujando. Bueno, ahí el ser que está allí. Vamos a suponer que cada uno de nosotros podemos ubicarnos en ese ser. Ese ser son nuestros tres planos que explicamos recién, físico, emocional y mental, y después hay todo un plano que se abre, podemos verlo hacia atrás, podemos verlo hacia arriba, podemos verlo. Si quieres para hablar, lo muestro yo ahí, tú puedes hablar. Genial. Entonces, como ese cono que sale de luz es mi espíritu. Como es adentro, es afuera, y como es arriba, es abajo. Yo soy una proyección del origen, que es ese círculo, que así ese círculo lo podemos ver como en realidad un gran sol. Yo lo hice en una proporción que parece que el humano es muy grande y el sol es muy pequeño, pero si tuviéramos que hacerlo, ahora voy a mostrar otras imágenes, en realidad ese sol central es el que nos sostiene a cada humano. Y ese foco de luz que llega desde el sol central, desde el origen, desde el creador, Dios, llamémoslo como querramos llamarlo, es una frecuencia, es vibración, y ese origen permite que yo pueda habitar este plano de conciencia, aunque esté muy lejano de ese origen. Y por eso, estando en esta dimensión, no queremos hablar de, dice Joquiel, no queremos hablar de números de dimensiones, porque sabemos que se confunden demasiado. Inclusive Micaela dice, se confunde, porque hay una situación interna que se puede experimentar de una manera, pero al querer poner en palabras y racionalizar determinados conocimientos con la limitación de las palabras humanas que nosotros tenemos, es difícil.
Pero vamos a hablar de esta dimensión que es la tercera dimensión para poder entender un poquito. Ese cuerpo físico pertenece a la tercera dimensión y desde ese cuerpo físico hasta el origen hay un montón de otros planos de conciencia, dimensiones de conciencia. ¿Qué es una dimensión? Es un estado de conciencia del ser. Cuando hablamos de la tercera dimensión, hablamos de ser conscientes de mi cuerpo físico, mental y emocional. Hablamos de ser conscientes de ocupar un espacio y un tiempo determinado. Hablamos de ser conscientes de tener un pasado, un presente y un futuro, y organizar la realidad de determinada manera. Esa es la tercera dimensión. Y cuando hablamos de evolucionar, no hablamos de irnos de la tercera dimensión a un plano superior de conciencia, porque todos los que eligieron estar en la Tierra no desean irse, sino que desean poder vivir en la Tierra de otra manera. Y esa es la cuestión. Ahora vamos a pasar al otro dibujo, que estamos todos empezando a recordar. Puede verse representada así. Este es el origen en el centro y toda la unidad y toda la creación de ese origen, expandida. Podemos decir que esa es todos los multiversos que existen. Desde un punto central, con una energía muy poderosa de creación, se expande hacia todo el resto de esa circunferencia la creación. Y podemos ver como en el centro hay una fuerza que unifica y que sostiene a toda esa creación. A su vez, los seres que habitan en la lejanía de ese origen, pensemos los seres que habitan la línea, el perímetro de esa unidad. Esos seres que podemos ser nosotros tan lejanos, también formamos parte de esa unidad. Lo que sucede es que nos olvidamos que somos parte de ella, entonces estamos buscando a Dios en un lugar donde no está, y estamos buscando a los arcángeles en un lugar donde no están. Vamos acercándonos de a poco. Voy con otro dibujo. Esta es la misma unidad vista desde ese origen creador y con un montón de rayos. Podemos ver un sol, si lo miramos, ¿no? Con mucha imaginación. Podemos ver un sol que emite sus rayos desde el centro y cada rayo es un ser. Cada rayo es una individualización del gran creador, del origen que soy. No es ajeno a mí, el Dios que soy me habita dentro. Lo que pasa que cuando estoy en la puntita de la circunferencia, me olvidé que estaba dentro de mí y estoy mirando para afuera de la circunferencia buscándolo. Esto podemos ponerle un límite, porque como seres humanos, me dice Jofiel, necesitamos, no es posible en nuestra mente humana comprender ciertos conceptos universales, como por ejemplo el concepto de infinito, porque no hay un límite en el universo, y nadie, como humanos que somos todavía, ha podido captarlo desde la razón. Por eso necesitamos ponerle un límite a esa circunferencia para comprender. Vamos con el último. Este me quedó medio de terror, pero bueno. Esa misma unidad que en un principio era todo, que se fue diversificando, también fue diversificándose en otros estados. Los círculos que pueden ver concéntricos desde el centro, vieron que bueno, bajan las líneas del Sol, que bajan perpendiculares al perímetro, y después tenemos círculos concéntricos que se van abriendo, como si yo tirara una piedrita al agua, ¿no? Y ese efecto que da en el agua es que se va ampliando cada vez más. Eso es
está dibujado estáticamente, pero eso es movimiento. Y eso es no un plano en segunda dimensión, como está visto allí, porque no podemos ver la altura, no podemos ver la profundidad que tiene, pero eso en realidad es multidimensional. Esa es la multidimensionalidad. Cuando podemos comprender de esta forma, más técnica si se quiere, podemos darnos cuenta que los arcángeles son los que rodean, que yo hice en rosado, al origen, están alrededor de la energía creadora. ¿Y por qué no es Dios el que viene hasta mí? ¿O por qué no puede ser que yo me conecte directamente con Dios? Es que vos ya estás conectado directamente con Dios. Lo que pasa es que cuando estoy tan olvidado, necesito una energía, una frecuencia que esté más... podemos darnos cuenta por el espacio que ocupan, que esté más cercana a mí, que pueda bajar hasta la dimensión donde yo estoy de conciencia. Pero al mismo tiempo yo necesito hacer un trabajo de subir, de mirar hacia ese lugar de conciencia. No de volverme un Dios de una, porque en realidad es lo que soy, pero cuando empiezo a recordar necesito hacer una tarea de poder ver más allá de lo que soy con este cuerpo, con estas emociones y con estos pensamientos, porque ahí yo voy elevando mi frecuencia vibratoria, para que también los arcángeles puedan acceder y encontrarnos en un camino. ¿Se entiende? Podemos ver como la tercera dimensión que estamos ocupando todos en este momento, de la cual estamos evolucionando para entender la unidad, esta unidad que quiero describir de alguna manera bastante simplificada. Y en ese descubrir nos vamos a dar cuenta que cada línea que somos nosotros viene desde el origen y por lo tanto yo soy un ser multidimensional. Y por lo tanto, si podemos también ver en ese dibujo, yo soy parte de la energía arcangélica y los arcángeles son parte de mí. Bajo, desciendo de esa energía hasta donde estoy para experimentarme. En el camino me olvidé de qué estaba haciendo acá y por lo tanto, qué importante es volver a recordar que tenemos toda esa asistencia en nuestra multidimensionalidad, en nuestros planos superiores de conciencia. ¿Y a dónde tengo que ir para a ningún lado? Hay que trabajar en la conciencia. ¿Cómo trabajo en la conciencia para encontrarme con estos seres? Trabajo en mi mundo interno, trabajo en mi presencia, trabajo en transformar todo lo que me está obstaculizando en esta vida, poder expandirme desde el corazón. Trabajo en soltar el mundo externo como algo diferente a mí y me hago cargo de la creación que hice, que está gestada y que puedo verla con mis ojos físicos, para empezar ahí a mover ese mecanismo interno de liberación de energía. Entonces, Miguel viene ahora porque Miguel nos quiere decir, junto con lo que venía diciendo, dice Arcángel Jofiel, hay infinidad de seres disponibles para asistirlos en este momento. Cuando decimos que la humanidad no puede sola, es porque nunca pudo sola, y es que nunca estuvo sola, en realidad. Ustedes si miraran para atrás, dice Miguel, y pudieran ver lo que como humanos se han ejercido a ustedes mismos, ya estarían autodestruidos, si no hubiese sido, porque tienen un ejército celestial que los sostiene siempre. Porque es en ese olvido que cada uno, en el que cada uno ha caído contra su propia divinidad interna. Se ha boicoteado el propio poder que es parte de su naturaleza. ¿Cuáles son los mecanismos que necesitamos que pongan atención en este momento? ¿Dónde todavía siguen entregándole el poder a alguien o a algo externo? Si todavía siguen poniendo el poder en alguna persona que creen que sabe algo que ustedes no, en alguna persona que creen que tiene algo que ustedes no, en alguna persona que creen que accedió a un determinado nivel evolutivo, espiritual, y ustedes no.
suelten esa limitación, porque en la tierra son todos iguales, hermanos, y están todos yendo hacia el mismo lugar. Lo que sucede es que algunas almas que despiertan y que tienen como misión acompañar al resto de los hermanos a recordar, abren esas puertas desde la humildad por todo lo que han ido atravesando a lo largo de sus vidas y de sus historias como almas que son, porque también tienen que entregar algo que en algún momento se llevaron. Entonces, esa es parte de la compañía. Hay tantos propósitos en sus caminos que no podrían comprender. Cuando miran en la naturaleza y me muestra una hormiga o un pasto, un mini bichito de esos que de repente movemos con la mano y si ustedes pudieran creer el gran mundo que hay alrededor de ese diminuto ser y todos los propósitos que tiene ese ser estando allí, se quedarían fascinados con la dimensión del universo, se quedarían fascinados con las comprensiones más allá de sus sentidos físicos, porque sabemos que ellos interfieren mucho en la manera que tienen de ver el mundo, y eso es lo que también están empezando a soltar, esa forma de ver todo para creerlo. Empezar a creer en lo que pasa en el mundo interno, empezar a creer en esos sueños lúcidos que tienen, en lo que aparece a través de las meditaciones, en las palabras que llegan, en las conexiones desde la naturaleza, en todas las señales que están en el camino, que son muy sutiles, pero son tan importantes para el alma porque la ayudan a recordar.